Hola cuarto, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata todo? Bueno, llegamos a nuestra última unidad, que es Europa en entreguerras. Esto es entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a trabajar? ¿De qué les voy a hablar en este video? Del surgimiento del fascismo y del nazismo. Estos son los acontecimientos hiperdestacados de Europa en entreguerras. Así como en Estados Unidos podemos decir que lo destacado, pero que no tuvo que ver directamente con la guerra, con el fin de la Primera Guerra, fue la caída de la bolsa y la crisis. En Europa sí, el surgimiento de los totalitarismos de derecha, Mussolini y Hitler, están directamente relacionados con el fin de la Primera Guerra. Como consecuencia de la Primera Guerra, va a haber como una opción, como una salida a las crisis que genera cualquier guerra, y sobre todo una guerra a nivel mundial, la instauración, con apoyo popular, de regímenes autoritarios. ¿Qué características comunes tuvieron estos regímenes autoritarios? Por un lado, fuerte anticomunismo, tanto en Italia como en Alemania. De hecho, los comunistas fueron tremendamente perseguidos en este contexto. Antiliberales, pero no antiliberales desde lo económico, porque la propiedad privada siguió existiendo, tanto en Italia como en Alemania, con una fuertísima intervención del Estado. Esta es otra característica común, un Estado súper intervencionista, con mucha fuerza, controlando todos los resortes de la vida de la sociedad. Pero cuando decimos antiliberal, insisto, no nos referimos estrictamente a lo económico, sino a ese liberalismo filosófico del que hablamos en nuestra unidad 1. Cuando hablamos de la escuela de pensamiento liberal, en términos políticos y sociales, que nace como una corriente filosófica del liberalismo ya con la Revolución Francesa, que refiere a todo lo que tiene que ver con el respeto por las libertades individuales. Es desde este lugar fuertemente antiliberal tanto el fascismo como el nazismo. El sistema de partido único, no hay oposición permitida, un líder carismático y milicias organizadas por el Estado, ¿sí? Esto es una fuerte presencia del Estado ejerciendo acción violenta y directa. En 1922 nos vamos a encontrar con que Mussolini da un golpe de Estado. ¿A quién? Al rey Víctor Emanuel. El rey Víctor Emanuel fue cuestionado por su actuación durante la guerra, por cómo dirigió toda la cuestión de Italia durante la guerra. Italia estaba en una fuerte crisis económica, con lo cual Mussolini, junto a sus seguidores, los camisas negras, van a darle un golpe de estado al rey. No es que el rey lo agarraron paseando por los jardines y no se enteró, no, lo tenía claro el rey. El tema es que llega tarde a negociar con Mussolini. Mussolini le propone una salida negociada. El rey no acepta en esta cosa, subido al caballo el rey soy yo. Bueno, Mussolini le dijo, no me entiendes por la buena, me vas a entender por las malas. Y se lleva a cabo en 1922 un golpe de Estado que hace que el rey claudique, se va, y se va toda la familia real italiana de Italia, se disuelve el parlamento, va a haber control de los medios de comunicación, se va a instaurar la pena de muerte y va a haber persecuciones. ¿Qué característica tuvo el régimen fascista instalado en el 22 por Mussolini? Bien, un fuerte corporativismo. Ustedes no van a poder creer lo que me está pasando, tengo que ir a enchufar la computadora. Un fuerte corporativismo. ¿Qué es esto del corporativismo? Lo del corporativismo tiene
estricta relación con la anulación, es un corso esto, de los partidos políticos, ¿sí? ¿Qué significa esto? En lugar de haber partidos políticos, el Estado va a estar organizado desde las corporaciones. Corporaciones no va a haber muchas. Volví a mi estado natural. No va a haber muchas. Las corporaciones van a ser la iglesia, los patrones, los obreros, ¿sí? Y los empresarios. Patrones puede haber de pequeña y mediana empresa o de grandes empresas, de grandes industrias. Estas corporaciones, los representantes de cada corporación lo que hacen es asesorar a Mussolini. Por supuesto que son todos fascistas, y si no son, tienen que serlo. Por una cuestión de que está prohibido cualquier tipo de opinión contraria a la de Mussolini. Mussolini igual se apoya muchísimo en el ejército. Todas las fuerzas económicas van a estar subordinadas al Estado. Insisto, existe la propiedad privada, existe, pero con una fuerte intervención del Estado. Para el año 1929, Mussolini hace una buena jugada estratégica. Va a pactar con la Iglesia. Nosotros tenemos que pensar que el Estado del Vaticano, tal y como lo conocemos hoy, Estado del Vaticano, está instalado, emplazado geográficamente en Roma, ¿sí? El Papa es un jefe de Estado, porque lo es. Digo, el Papa Francisco es un tipo hoy con un peso político enorme. Todos los papas han tenido peso político a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos para bien, otros para no tanto. ¿Qué va a hacer Mussolini para evitar tener la pata de la Iglesia encima cuestionando sus prácticas? Va a firmar en el año 1929 el Tratado de Letrán, que establece este Tratado de Letrán darle el territorio que ocupa la Basílica de San Pedro, Santa Marta, bueno, todas las propiedades del Vaticano. Cuando digo Vaticano estoy hablando del edificio, ¿sí? Básicamente. De la Catedral de San Pedro. Le va a dar todo eso, que es chiquitito, a el Papa, como un Estado independiente. Entonces, tenemos que en Italia, tenemos el Estado italiano y el Estado de Vaticano adentro del Estado italiano. ¿Depende el Estado de Vaticano de Italia? No, digo, si Italia va a la guerra, no tiene por qué ir el Vaticano. El Vaticano dice yo, nada. ¿Está? Y es una forma que tiene de pactar en ese momento con la Iglesia para evitar que la Iglesia le esté encima con las decisiones que toma que no son del agrado de la Iglesia. ¿Está? Esto no quiere decir que la Iglesia igual puede opinar y puede tener injerencia, pero no es conviviendo, no es compartiendo poder político Mussolini. ¿Sí? Mussolini gobierna Italia, el Papa gobierna el Estado Vaticano. ¿Qué pasa en Alemania? Alemania es el país más castigado de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el Tratado de Versalles. Esto ya lo comenté cuando vimos lo de la Primera Guerra Mundial. Al país que se le imponen más cargas es a Alemania, indudablemente. Alemania queda en una tremenda crisis económica. Una fuerte devaluación, una inflación galopante. Los políticos de ese momento no pueden resolverla. Previo a la llegada de Hitler y un poquito antes de que termine la Primera Guerra, en Alemania se instala un régimen que se llamó la República de Weimar. Recibió este nombre porque estaba en Weimar, en la ciudad de Weimar, que los cientistas políticos a la hora de explicar la República de Weimar siempre dicen, después de los griegos, que son los que inventaron la democracia, es el ejemplo más perfecto de democracia. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de partidos políticos, ¿sí?
Pero no es que uno se lleva todos los votos estaban muy repartidos entre todos esos partidos políticos. Entonces, ninguno sacaba la mitad más uno, ninguno sacaba ni el 50%, ni el 45%, no llegaban. Insisto, la izquierda es fuerte, están muy repartidos los votos. ¿Cómo se gobierna la República de Weimar? Los tres que sacan más votos tienen que formar gobierno. ¿Quién va a tener el título de canciller? El representante del partido político, el candidato del partido político que más votos sacó. Digo, sí, el partido A saca 33 votos, el partido B saca 10 votos y el partido C saca 20 votos, ¿sí? Me tendría que dar 100, pero no importa. No, porque está el resto, 1, 2, 3, entre los demás. El que va a ser canciller es el que saque el 30% de los votos, ¿sí? Pero, como no tiene mayoría absoluta, tiene que cogobernar con los otros. ¿Esto qué garantiza? Que la mayor cantidad de población esté representada, ¿sí? Esté representada en el gobierno. Esto es una democracia representativa fantástica porque se tiene en cuenta a la mayor cantidad de la población de un país. Ahora bien, se firma el Tratado de Versalles. ¿Quién firma el Tratado de Versalles? Los políticos de la República de Weimar. Y Alemania tiene como característica un fuerte orgullo nacionalista, lo que se llama el Volk alemán. Se escribe con B corta, se pronuncia medio V, medio F. El Volk alemán. Y fue una patada en el hígado al orgullo alemán las condiciones de Versalles, entregar las armas, devolverle territorios a Francia, que se los había ganado en una guerra, 2 territorios importantísimos a nivel materia prima, que fueron Alsacia y Lorena. Se tiene que quedar sin ejército Alemania y además tiene que cargar con la mayor cantidad de gastos de guerra, entre otras cosas. Con lo cual, para Alemania fue un dolor. Como el ejército se desarma, no puede tener ejército Alemania, ¿qué va a ocurrir? Tengo mano de obra desocupada. Hitler fue un soldado durante la Primera Guerra, el hombre es mano de obra desocupada. Va a fundar, va a crear el Partido Nacional Socialista Alemán, no socialista por socialismo, va a crear, sino por conjunto de sociedad, va a crear el Nacional Socialismo Alemán, va a empezar a militar, va a tener seguidores, se va a ir presentando a distintas elecciones, nunca le dan los votos ni para llegar a formar gobierno, hace un intento de golpe de Estado, va preso, cuando va preso escribe el libro Mi lucha. La República de Weimar empieza a tener fuertes debilidades porque no logran salir de la crisis económica. La República de Weimar fue un sistema republicano, representativo, democrático, que amplió derechos tremendamente. La mujer votaba, tenía acceso a estudios universitarios, a desarrollo profesional, pensemos la época, ¿no? Pero no daba pie con bola en el tema de la salida de la crisis económica. En el año 1933, Hitler, el nacionalsocialismo, saca el 33% de los votos, ¿sí? Ya venía metiendo diputados, no le daban los votos a él como para llegar a ser parte de la coalición de gobierno, pero ya venía metiendo diputados. Con este discurso, recuperar el orgullo alemán, recuperar la grandeza de Alemania, recuperar los valores alemanes, ¿sí? Este fuerte discurso nacionalista del orgullo. Finalmente, en el 33, el nacionalsocialismo con él como candidato saca el 33% de los votos, forma gobierno, una vez que es designado canciller, esto es un procedimiento de 48 horas, forma gobierno y una vez que es declarado canciller, la primera medida que toma es la disolución del Parlamento y la prohibición del accionar de los partidos políticos. Listo, se saca de encima los otros dos.
y pasa a gobernar como partido único. La cuestión respecto del Holocausto, hablando en los términos técnicos de la Shoah, Holocausto es la matanza indiscriminada de personas, ¿no? Por múltiples motivos ideológicos, raciales, religiosos. Cuando decimos Shoah es una palabra que se aplica exclusivamente para lo que fue el accionar contra la población alemana de religión judía, porque Shoah hace referencia a la persecución por motivos religiosos. Entonces, en ese caso es donde se habla de la población judía. En Alemania, al poco de asumir Hitler, se inauguran, y a prestar atención, los campos de concentración. Campos hubo de concentración, trabajo y exterminio. Arrancamos con los de concentración, que son grandes cárceles. ¿Quiénes van a parar ahí? En un primerísimo momento, comunistas, socialistas, intelectuales opositores, homosexuales, gitanos, discapacitados mentales y físicos o físicos, los negros y algunos judíos. Pero los judíos que van no van por judíos, van o por comunistas o por discapacitados, ¿se entiende? No por gitano, el gitano es otra nación. Este es el primer paso que da. De todas maneras empieza a haber señales de hostigamiento y persecución a la población judía. ¿Está? Como por ejemplo prohibir que los niños judíos asistan a las escuelas públicas alemanas. No les prohíben escolarizarse, pero tienen que ir a las escuelas privadas judías. Ya son señales. Hasta 1935 que se imponen las leyes de Nuremberg. Ahora, entre el 33 y el 35, Hitler saca de la crisis económica a Alemania y ya tiene un discurso de una Alemania expansionista. Hacer de Alemania, hacer de Europa un imperio con cabeza en Alemania. Esto es el objetivo de Hitler, entre otros. Fuertemente expansionista. ¿Quién celebra esta política, este objetivo y que dice yo quiero estar ahí? Austria. ¿Sí? Austria desea ser anexado a Alemania y estar bajo el mandato de Hitler. No olvidemos, Hitler era austríaco. Hitler nace en lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Está aliado de Alemania en la Primera Guerra. Hitler en el 35 lleva a cabo la sanción, el paquete denominado de las leyes de Nuremberg. ¿Qué establecen estas leyes de Nuremberg? Una persecución explícita a la población judía. Lo que se ve en las películas, colocarse la estrella de David, el maltrato en la calle, señalar los comercios cuyos propietarios eran judíos. Y una cosa que hace las leyes de Nuremberg, más allá de todo esto, que es un espanto en cuanto a las personas, es quitarles a los alemanes que profesaban la religión judía y que vivían en Alemania, quitarles la nacionalidad alemana. ¿Por qué esto es tremendo? Porque si esa persona se quiere ir, no tiene un documento que le acredite nacionalidad. ¿Dónde va? ¿Cómo hace? Vieron que cuando uno llena cualquier formulario, por más zapallo que sea el formulario, dice nacionalidad tal, uno pone argentino, boliviano, peruano, español, checoslovaco, chino, qué sé yo. No tienen, por ley no tienen. Que acá es donde se juega. ¿Qué hacemos con la población judía? Hay una reunión de países, 23 países se reúnen para dar una respuesta a la población judía, porque empieza a ser perseguida en
en Europa, en Alemania. Todos los países dicen, no tengo lugar, no me manden gente, no tengo lugar, ¿sí? Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, que está vivito y coleando y que con todo esto de la pandemia suele aparecer en la televisión bastante, que se llama Daniel Feuerstein. Feuerstein tiene escrito un libro que se llama 6 estadios sobre genocidio, que es un libro fantástico, yo lo recomiendo, porque es muy claro para entender estas cuestiones del nazismo en relación a la población judía. Yo estudié con Feuerstein y es mucho más grato cuando el libro lo explica él. Pero el libro es clarísimo, de verdad que es clarísimo. Y Feuerstein, para explicar el tema del nazismo, divide todo, desde que empieza la persecución hasta el campo de exterminio y la cámara de gas, en 5 etapas, como para que uno se ordene en su cabeza, ¿no? Los pasos que se fueron dando. El primer paso, dice Feuerstein, fue, a partir del control de los medios de comunicación, la construcción de la otredad negativa. ¿Qué es esto de la construcción de la otredad negativa? Cargarle a aquel que quiero eliminar o que quiero estigmatizar características negativas. Y si ustedes lo piensan y lo reflexionan 2 minutos, fíjense cómo desde los medios todo el tiempo se construye otredad negativa. Yo no les voy a dar más pistas que estas, pero piénsenlo. ¿Qué se decía de los judíos? Que eran usureros, que eran capitalistas, que eran comunistas, o sea, por izquierda o por derecha, ¿no? Que transmitían enfermedades, que eran sucios, ¿no? Pero esto no es que lo digo una vez y pasa. Como decía Goebbels, el ministro de propaganda. Miente, 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 que al final te creerán, ¿no? Es así. Entonces, este laburito era así, miren, tic, 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 afiches de propaganda, tremendos. Este discurso, de a poquito, en la opinión pública, va entrando. La segunda etapa fue la de hostigamiento, ¿sí? Por toda... Yo listo, ya convencí a la opinión pública acerca de esta otredad negativa. Por supuesto que hubo gente súper copada y súper jugada, que nunca entró, que nunca compró este discurso y que ayudó muchísimo a la población judía, a riesgo de su propia vida. La segunda etapa, que es la del hostigamiento, es esto, ¿no? De pegarles en la calle, de boludearlos básicamente, porque los hacían bajar de la vereda a la calle, subir, subir, en plena calle cortarles la barba, que para el judío ortodoxo eso es tremendo, porque es un símbolo muy importante de su religiosidad y de su pertenencia a la comunidad. Bueno, ¿alguien saltaba? No. ¿Por qué? Un motivo puede ser porque apoya lo que está haciendo ese SS porque compró el discurso de la otredad negativa. Y hay otros que no por miedo, ¿sí? Que es una condición del ser humano el tener miedo. Todo esto que es el hostigamiento. Después vino la etapa del aislamiento espacial. ¿Qué es esto? Los guetos. Los guetos son sectores en las ciudades donde se hizo traslado de población, donde hacinan a las familias judías. Vivían acá, los trasladaban a 100 kilómetros, podían llevarse mínimamente las cosas y van a vivir por ahí 3 familias en un departamento de 3 ambientes. En esas condiciones de hacinamiento no está garantizada la higiene, no está garantizado la buena salud. Entonces se cumple de alguna manera eso que me contaron desde los medios, de que son sucios, de que transmiten enfermedades, bla, 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 bla. ¿Sí? Luego vino el debilitamiento sistemático, acá ya en los campos. Cuando Hitler
eh, declara la guerra, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se da el motivo, la chispa, la excusa, es la invasión alemana a Polonia. Ese acto, ese hecho, es la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Porque Alemania había hecho un pacto con Rusia de no agresión, Polonia está en el medio, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir acá? Hitler empieza una política expansionista. La mayoría de los judíos que se pudieron ir de Alemania, recuerden, no tenemos documento, no hay nacionalidad, se fueron a Polonia. Porque en Polonia tengo un amigo, porque en Polonia tengo un pariente, porque Polonia está más cerca, porque me entiendo mejor con el idioma, por lo que fuera. Se fueron bien a Polonia del Este, que es donde estaba la mayor cantidad de población judía en Polonia. Cuando Hitler invade Polonia, pasa así, al este. Ahí medio se queda, porque Stalin lo está mirando. Ojo el paso que vas a dar, no se te ocurra cruzar. Muchos judíos de Polonia del Este se van a la Unión Soviética, se mueven, otros muchos no. De hecho, los campos de exterminio están en Polonia. No los voy a hacer en Alemania, tengo que llevarme a todos. Donde tengo la mayoría de los que quiero eliminar, ahí hago los campos, que hay 6 de exterminio. Hubo 6 de exterminio porque se ocuparon de destruir bastante. Los que quedan son museos. Auschwitz es el más emblemático, ¿no? Auschwitz fue concentración, trabajo y exterminio, enorme. Dentro de los campos se da esta política de debilitamiento sistemático. ¿Qué es esto? Perdes tu nombre, el famoso tatuaje acá o acá en el antebrazo con el número, te rapan. A las mujeres se les hicieron muchísimos experimentos médicos de quemarle ovarios, de quemarle útero, con el fin de que todo sin anestesia, por supuesto, que si sobrevivían no pudiesen quedar embarazadas. Llegados a este punto, en la conferencia de Wannsee, en Alemania, se resolvió lo que se denominó la solución final. ¿Cuál era esta solución final? El exterminio de la población judía. De ahí los campos de exterminio, de ahí las cámaras de gas, ¿sí? Más de 6 millones de judíos mueren en toda Europa. Bastante más de 6 millones, porque a medida que Hitler va cumpliendo su objetivo expansionista, va agarrando, va apropiándose de los judíos europeos. Hubo países ocupados que no los entregaron, que se hicieron los giles, los mandatarios. Los sacaron, los países Suecia, Noruega, los sacó, los despachó a México. Cuando Hitler llega, no, judíos no, acá no hay. Y esos pudieron recuperar sus casas, porque el Estado se ocupó de ocupar las casas que quedaron vacías, con toda documentación que aquellos ocupantes se comprometían a devolverla una vez terminada la guerra. ¿Dónde va a estar puesto el acento en Hitler? De Hitler en cuanto a la política, insisto, el expansionismo y un enorme valor a la juventud. ¿Por qué? La idea es expandirse, ocupar. El valor a la juventud. Se hicieron experimentos con alemanes y alemanas de procreación, de hecho lugares especiales para que los SS tuvieran relaciones con mujeres alemanas que responden al fenotipo ario, para que esos niños cuando crecieran fuesen los que se ocuparan de ir ocupando los países conquistados y así llenar Europa
de población aria. El ingreso de Estados Unidos a la guerra define el fin de la guerra y la derrota del eje, esto es la derrota de Italia, la derrota de Alemania, la derrota de Japón. Millones de teorías y de hipótesis de que si Hitler lo mataron, que si Hitler se suicidó, que si Hitler se escapó, que si Hitler vivió en Bariloche, que si vivió en Córdoba, que si vivió en Paraguay. Nadie vio el cuerpo. Y si alguien lo vio, no le sacó foto. Digamos, el fin de la Segunda Guerra en 1945 es el fin de los regímenes totalitarios de derecha en Europa. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, contamos con el Classroom. Hasta más vernos.